Pues quedaron una serie de disposiciones o de modificaciones que se hicieron a la ley, ya sin entrar a la cuestión de vigencia o no, pero hay una serie de modificaciones importantes en cuanto a equidad de género, el tema los temas de la reelección, que son varios, y quisiera que iniciáramos un poquito por ese lado para ver pues algunos pros y contras o ventajas que llegan con las reformas en esta última reforma, valga la redundancia, y quiero dar la palabra para ese efecto al diputado Salinas, que nos platique un poco ahí de algunos de los contenidos relevantes de la reforma. Bueno, un contenido relevante de la reforma, dejando atrás esta inquietud o esta duda respecto a su vigencia, un contenido muy relevante tiene que ver con un aspecto que no se había abordado en la reforma anterior, que tiene que ver con el aspecto de la reelección. Como ustedes saben, desde la reforma de 2012 hay reelección en México, tanto para los cargos municipales como el Poder Legislativo, y al momento en que se introdujo la reelección, quedaron pendientes de regular algunos temas importantes que eran de interés para la ciudadanía. Uno de ellos, un tema muy importante, tenía que ver con la separación o no de quienes aspiraban a reelegirse. Y en este caso, es importante señalar que después de un análisis concienzudo y a profundidad que se hizo sobre este tema, se tomó la decisión que en el caso de quienes busquen reelegirse como alcaldes, tendrán que separarse del cargo tendrán que separarse del cargo al momento de hacer campaña, esto con la finalidad de asegurar un piso parejo para quienes están contendiendo y hoy no son funcionarios públicos, y para aquellos que estando en la función, como lo es el caso de un presidente municipal, y que pudiera disponer o pudiera considerarse que la mera estadía en la función durante la campaña hace presuponer que hay un elemento de inequidad, pues ya no exista. Entonces creo que es muy relevante y fue una petición de muchos, piso parejo para quienes competían por primera vez como candidatos y para quienes buscaban la reelección. Otro tema importante que quiero hacer mención, que también se ha hecho muchos comentarios, mucha inquietud, polémica, tiene que ver con el tema de la paridad. Quiero decirles que a raíz de esta ley que se acaba de aprobar, la legislatura del 2018-2021 con estas reformas, muy probablemente vayamos a tener por primera vez en la historia de Nuevo León un Congreso paritario. ¿Qué significa eso? Un Congreso donde haya 21 hombres y 21 mujeres, algo nunca antes visto en la historia de Nuevo León. Y les voy a decir por qué. Porque no solamente cumplimos con el esclarecer las reglas para el tema de las candidaturas, 13 hombres, 13 mujeres, que ya venía aplicándose desde el proceso pasado, simplemente le dimos claridad y certeza a las reglas, pero agregamos un ingrediente adicional. Ahora la asignación de las diputaciones de representación proporcional se hará de forma alternada entre los géneros para así garantizar que se pueda tomar un hombre y una mujer, un hombre y una mujer en la asignación de las diputaciones de representación proporcional para hasta favorecer al género que haya sido desprovisto de mayores diputaciones por la mayoría relativa, y esto va a permitir un Congreso paritario, y es algo que quienes son detractores de esta ley no han mencionado, no han visto que de no entrar en vigor le están quitando la posibilidad a las mujeres de tener por primera vez en Nuevo León un Congreso paritario. Gracias, diputado. Yanis, por favor. Es muy curioso la forma en cómo en cada uno de los temas que se mencionan aquí, el Poder Legislativo toma la parte que le conviene de uno y la parte que le conviene del otro. Les voy a explicar por qué. En ambos temas, paridad y reelección, aplica para alcaldes y para diputados.
como acabamos de ver en la participación que me antecedió, en el tema de la reelección se habló de los alcaldes y en el tema de la paridad se habló nada más de los diputados. Esto tiene una razón, se las voy a explicar. En el tema de la reelección, sí tienen que separarse los cargos, los alcaldes, pero no se está tocando el tema de la reelección de los diputados. Esta regla de que se tienen que separar el cargo para contender solamente la aplicaron para los alcaldes y ni siquiera la aplicaron completa porque dicen que también pueden usar cierto personal que ellos catalogan como de seguridad que los pueden estar apoyando en sus campañas. Entonces ya de entrada no hay piso parejo en alcaldes, pero está todavía más dispar en el tema de los diputados porque ellos no tienen que separarse de su cargo para poder contender. ¿Qué implica esto? Cada diputado tiene un equipo de asesores, tiene el equipo de su bancada, tiene recursos y se cae en la posibilidad de que todo esto se use en la campaña, sus asesores, su secretaria o como creen que les van a decir, no, es que en este tema no me ayudes y en este tema sí me ayudes. Claro que se van a mezclar y claro que van a influir y ellos son servidores públicos pagados con su dinero. Entonces, con su dinero, además de darle dinero a los partidos políticos, por medio del Congreso también les están dando dinero para que tengan personal de campaña, lo cual no tienen los demás candidatos. Eso no es para nada piso parejo. En el tema de la equidad, aquí la cuestión principal es si es legal o no es legal la cuestión que se aprobó. No es legal. Si bien en la parte de los diputados se cumple con los requisitos de la paridad, en la parte de los alcaldes no se cumple e incluso se viola una jurisprudencia que es de criterio obligatorio. Así como muchas veces citan ellos las jurisprudencias, nada más también lo hacen en las partes que le conviene. Incluso, a pesar de que esta parte de la paridad la aprobaron diputados y diputadas del PRI y del PAN, fue tan injusta esta cuestión que incluso militantes del PRI, como María Elena Chapa, se opusieron a este criterio que tomaron los diputados y esta ley que votaron y la van a impugnar. Ni siquiera ellos mismos, a pesar de la disciplina que tiene el PRI, la apoyan. Así de en contra de la ciudadanía está este tema. Sí, bueno, hay algunas cosas que sí se hicieron bien en la ley electoral, en esta reforma a la ley electoral. Hay algunas demandas sociales, demandas ciudadanas que sí se atendieron, o sea, que en la primera vuelta hubo voces críticas que sí se atendieron. Una de ellas fue las particularidades de la reelección, de si se debía o no separar del cargo. Sin embargo, bueno, eran alrededor de 35, 40 iniciativas las que ahí se tomaron en cuenta. Había muchísima expectativa, muchísimo interés en el tema de la paridad de género, en estos criterios que últimamente a partir de la reforma constitucional del 2011 ha emitido la Suprema Corte, que no se atendieron en todos los aspectos. O sea, si bien es cierto en la Cámara de Diputados sí hay reglas ya más claras sobre cómo va a resolverse este tema, ¿no? Que es asignando las diputaciones de representación proporcional, dándole mayor importancia al género que haya sido desfavorecido en las elecciones. Sí hay otros aspectos en donde no se aplicaron este principio, ¿no?, de la paridad de género. Tal es el caso de la paridad de género de los ayuntamientos, ¿no? Creo que fue una de las preocupaciones que manifestaron algunos diputados dentro del propio Congreso, como ciudadanos, activistas. Muchas de las iniciativas de reforma que se plantearon, de estas que supuestamente analizaron los diputados, que no se atendieron. Entonces, yo creo, si bien es cierto, se hicieron cosas valiosas, cosas progresistas en esta reforma, creo que quedaron temas pendientes, temas importantes quedaron pendientes, no por falta de tiempo, porque estas iniciativas se han propuesto desde el 2015, empezaron a llegar estas iniciativas de reforma. Creo que se quiso analizar en muy poco tiempo
cuestiones importantes, a pesar de que se haya hecho todo este teatro de las mesas de trabajo y de darle voz a los ciudadanos, etcétera. Al final hicieron lo que quisieron, al final quedó creo que recogiendo la opinión de compañeros, de amigos, tal, creo que en general quedó un mal sabor de boca, eso no podemos negarlo. Hay cosas destacadas, podemos hablar de las cosas destacadas, pero en general el balance creo que no es positivo y sí tendrían que explicarnos o convencernos de los beneficios en general de esta reforma. Bien, pues en este contexto de la discusión de los beneficios o avances generados con motivo de la reforma, yo creo que vale la pena tener una segunda ronda y cedo la palabra al diputado Salinas. Evidentemente, el Ejecutivo se ha caracterizado por hacer eso mismo que señala, que es el mencionar de manera selectiva aquellos argumentos o criterios más bien que le favorecen y dejar fuera los que no. Yo quiero hacer énfasis en una situación muy puntual y aprovechar este espacio. Esta pseudocrisis del proceso electoral en el que estamos sumidos tiene un solo responsable, tiene un solo actor intelectual que ha hecho, no que los partidos políticos tengamos falta de certeza, finalmente los partidos políticos tenemos, y los demás actores, quienes sean candidatos y todo, seguramente tendrán equipos de abogados que logren desenredar esta maleza que se ha construido, que se ha generado alrededor de esta reforma. Sino los que salen perjudicados son los ciudadanos. Tú que nos estás escuchando y que quieres certeza del proceso electoral. Y el único responsable de esta nube que hoy cubre este proceso es el Ejecutivo. Y sí quiero ser bien enfático en este tema. Porque el Ejecutivo tuvo, y ya lo decía en su intervención, el licenciado Conrado muy atinadamente, el Ejecutivo dilató la publicación, tomó la decisión de no hacer una publicación inmediata de esta ley, como se ha hecho en otros casos, como se ha hecho en otros decretos, y sobre todo con una particularidad que es muy importante comentar. No había nada que analizar de este decreto, porque este decreto, a diferencia de otros que son factibles de ser observados, que son factibles de ser, como diríamos coloquialmente, vetados, no lo es así con la reforma electoral. Es una reforma que si hacemos un análisis sistemático de los artículos constitucionales 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, que hablan del proceso de la sanción, promulgación y publicación, veremos que es una ley que se sanciona en automático al no ser sujeto de ser observado. Entonces, sí quiero dejar esto muy claro. El Ejecutivo es el culpable de esta maraña legal que hoy confunde y que hoy tiene sumido a Nuevo León en una pseudo falta de certeza, que es la que ellos consideran y es la que ellos quieren transmitir, cuando pudieron haber publicado inmediatamente. Y no hay ninguna razón que justifique ese análisis de la ley, porque estaban obligados a publicar tal y como nosotros las enviamos. Sí, bueno, por alusión, el Liceo Gómez me supongo que quiere decir. Sí, bueno, no en cuanto a la alusión, sino a eso último. No hay razón para que lo hubiera hecho, pero sí hay fundamentos. O sea, el Ejecutivo tiene un plazo para publicar la ley
y él, vamos a decirlo en términos coloquiales, lo puede hacer cuando le dé la gana, siempre y cuando esté en ese término. Fue una decisión política, no le gustaba la reforma, pero bueno, eso al final de cuentas es irrelevante para la decisión o más bien para la consideración de si entra en vigor para la siguiente proceso electoral o no. O sea, es verdad, o sea, fue un capricho, fue una decisión política, pero al final de cuentas dentro de sus atribuciones y dentro de los tiempos que en la ley del periódico oficial se prevén, pues actuó con fundamento legal. Entonces yo quisiera dar la palabra a la licenciada Yáñez, por favor, para ver si él tiene alguna opinión sobre el particular. Claro. Ciudadano que nos ves en Facebook, no te confundas, no te dejes confundir por estos partidos políticos que quieren permanecer en el poder a todo lo que da. No te dejes confundir con términos que si las sanciones y que si la vigencia y que los plazos y puros argumentos legaloides dirigidos para confundirte. Aquí el punto es que el PRI y el PAN en el Congreso aprobaron una reforma electoral que yo llamaría desreforma electoral, que va en contra completamente de los ciudadanos y de su bienestar. En este sentido, aquí no es como que si hay certeza o no hay certeza y que si el proceso se está confundiendo. Aquí lo que tiene que quedar claro es que como la reforma que se aprobó va en contra de la ciudadanía y este gobierno independiente defiende a la ciudadanía porque ellos fueron los que nos pusieron y no tenemos que responderle ni rendirle cuentas a ningún partido y a ningún otro órgano, vamos a hacer uso de todos los argumentos, de todos los procesos y de todos los recursos para echar esta reforma abajo y que no les perjudiquen ni en 2018 ni en ningún otro año más estas cuestiones que los diputados están aprobando en contra de ustedes. Como la cuestión de paridad, ese es un muy buen ejemplo. La paridad en las alcaldías no se garantizó y no se ha garantizado hasta la fecha, a pesar de que existe un criterio de la Suprema Corte que obliga, decidieron ignorarlo completamente nuestros diputados. Desde 1997, desde este proceso electoral a la fecha, ha habido 357 posibles alcaldías. De estas 357, solamente ha habido 25 mujeres y todavía los partidos no hacen nada, señores. Espero que esto les sirva para tomar y formularse un criterio de ver quién está defendiendo estas cifras malas que vendrían siendo los diputados con su ley que no contempla la paridad y el Ejecutivo que está haciendo todo lo posible y agotando todos los mecanismos para combatirla y que se hagan las cosas como deben de ser. Yo aquí sí disiento, por supuesto que son importantes las consideraciones legales en torno a la vigencia y a la entrada en vigor. Al final, pues es el marco normativo con el que nos vamos a regir o no. Entonces, por supuesto que es importante y ya ahora sí corresponde al Poder Judicial determinarlo. Yo lo que sí veo y lo que siento, así haciendo un comentario muy grosso modo de la reforma, es que deja, como ya lo dije, un mal sabor de boca, de que me da la sensación de que los diputados no preguntaron a sus votantes, no preguntaban en sus distritos si estábamos de acuerdo o no con los temas, simplemente por consigna de las cúpulas de sus partidos, votaron ciertos temas que claramente la ciudadanía se había manifestado en contra, o sea, se había manifestado en contra a través de activistas, a través de organizaciones, redes sociales, a través de iniciativas propuestas por los propios ciudadanos, el enojo que ha habido en redes sociales contra los diputados que aprobaron esto. Entonces, el contenido sí deja mucho que desear, o sea, deja mucho que desear justamente por eso, porque no parece corresponder a la voluntad popular, no parece responder a las exigencias de los votantes. Parece que a los diputados se les olvida que tienen que representar a su distrito y tienen que escuchar, y no solamente escuchar, sino procesar y transmitir a través de sus votos lo que quiere su distrito, lo que quiere la ciudadanía que vota por ellos, ¿no? Entonces, esta es digo, antes de entrar a los temas ya concretos de cada uno de los aspectos, creo que sí, grosso modo es un tema que
que sí es palpable, ¿no? Esa falta de correspondencia entre lo que quieren los ciudadanos y lo que al final votaron.